veíamos hace pocos instantes imágenes que daban cuenta de la situación de molestia que tienen muchísimos vecinos en Iquique, el sector específicamente de Pozo Almonte, Laguna Verde, corrijo, sí. Ese era el lugar y queremos conversar porque seguramente esto va a ser un poco una tónica. Hay mucha, podríamos decir, inquietud, la gente quiere que tenga una solución rápida respecto a qué es lo que va a suceder con sus hogares. Vamos a conversar de este tema, está en nuestro estudio el subsecretario de Vivienda, Jaime Romero, muchas gracias por estar junto a nosotros. Hola Viviana, buenas tardes, muchas gracias. Subsecretario, aprovechemos también obviamente las imágenes que veíamos hace pocos instantes. Esa es una situación que se puede repetir en muchas de las poblaciones, los sectores que se ven más dañados. Sabemos, por ejemplo, Alto Hospicio, ahí hay un cierto catastro que habla de cerca de 2.500 casas que estarían afectadas. ¿En qué proceso se está trabajando puntualmente ahora? Porque esas familias obviamente lo que esperan es una solución rápida. Y ahí escuchábamos los problemas. No queremos irnos a albergues porque nos van a robar, pero tampoco podemos estar en nuestras casas porque se están cayendo. Claro, lo primero que hay que señalar es que es súper relevante poder hacer un diagnóstico claro, preciso, técnicamente bien desarrollado, pero rápido. Ya nosotros sabemos que la primera etapa de la emergencia es restablecer el orden público, colocar a las instituciones públicas de pie para que éstas puedan volcarse a atender a la sociedad y a las personas afectadas. Hoy día la etapa es diseñar y entregar soluciones habitacionales desde nuestro punto de vista como Ministerio de Vivienda a estas personas. Y claro, el estado que se ve ahí y la intensidad de las emociones que uno puede ver en los vecinos, se entiende desde la lógica que ellos ven una vivienda dañada, no saben si el daño es estructural o no es estructural, no saben si está en condiciones de habitabilidad y por tanto ahí entra el Ministerio de Vivienda. Y lo que ha estado haciendo la ministra Zabal en terreno, liderando un equipo muy duro técnicamente, ingeniero civil en estructura y arquitectos expertos en el área, es evaluar precisamente el nivel de daño para entregar hoy día en la tarde, junto al ministro del Interior, tal cual como él lo ha anunciado hace un par de horas atrás, un catastro y una evaluación de los daños que permita dar con acierto las soluciones que el Ministerio tiene que llevar adelante, pero también el esfuerzo que tiene que hacerse intersectorialmente. Acá, dar solución a los vecinos no es solo un esfuerzo del Ministerio de Vivienda. Reponer la electricidad, reponer el agua, habilitar los caminos, entregar las soluciones habitacionales requieren de un esfuerzo multisectorial en donde todas las instituciones que se están desplegando colocan su grano de arena o más, en realidad que un grano de arena, para dar una solución. Subsecretario, hay ciertos plazos que se manejan hoy, eso a las 5 de la tarde escuchábamos a la ministra, se va a entregar este reporte y el día jueves ya sería algo mucho más completo. ¿Cuánto tiempo, o ya a esta hora se podría hablar de algunos lugares donde ustedes ya saben que hay mayores daños? Siempre se ha mencionado el caso, por ejemplo, de Alto Hospicio por las condiciones mismas donde está construida esta población, este sector, esta comuna. Claro, Alto Hospicio representa un foco especial. Alto Hospicio es un sector que se ha ido creando sobre la base de la autoconstrucción y ampliaciones irregulares y cumple con condiciones especiales. Ese sector que vemos en Iquique, como muchos sectores otros afectados, en el caso de Laguna Verde, por ejemplo, y en Alto Hospicio, estamos hablando de zonas en borde cerro, zonas con muy precarias, con bajos niveles de conectividad y que hacen que se desempeñe la vía y se desarrolle en condiciones más vulnerables. Ahora, Alto Hospicio concentra especialmente un foco de daño, pero tampoco nos tenemos que olvidar de zonas que están más alejadas, como por ejemplo Pozo Almonte, Guara, que también recibieron daño, y saliéndonos de la región de Tarapacá, en Arica y Parinacota nos encontramos con sectores habitacionales, por ejemplo Guañacagua 3, que también presentaron problemas. Si nosotros tuviéramos que triangular, y podríamos decir efectivamente que en Arica el sector de Guañacagua y los industriales reúnen condiciones de mayor vulnerabilidad de daño. En el caso de Iquique, todo lo que es borde cerro, Pozo Almonte, Alto Hospicio, concentra una gran cantidad de daño también y se ha transformado en el foco especial de atención, pero también los sectores rurales que están hacia la zona interior. Eso hizo, por ejemplo, que hoy día mismo, a primera hora, tanto la ministra de Vivienda como el ministro del Interior y el ministro de Defensa se trasladaran con un equipo de soporte hacia Guara y hacia Pozo Almonte para poder evaluar los daños. ¿Algunos de los equipos técnicos de las personas que tienen a cargo o han sido designados de manera especial dicen no vamos a sacrificar la parte técnica o la calidad de los informes que tengamos que realizar en pos de la rapidez? ¿De cuánto tiempo estamos hablando aproximadamente? Yo sé que es difícil hablar específicamente porque cada casa tiene una característica distinta,
Pero si a eso le sumamos, obviamente, la situación en la que están muchísimos de esos vecinos, de esos pobladores, me imagino que ahí hay ciertos plazos que se manejan de cuánto tiempo podría tomar este proceso, de por lo menos saber si una casa tiene o no un daño estructural, por ejemplo. Nosotros, el próximo jueves, el Ministerio de Vivienda va a tener terminado su catastro, ¿ya? En lo que corresponde al daño en las viviendas. Ese catastro no solo va a estar terminado en términos numéricos, es decir, cuántas viviendas fueron dañadas, sino también vamos a tener categorizado cuál es el nivel de daño. Identificado el nivel de daño, se puede definir cuál es la política de intervención, si hay que reparar o si hay que demoler y reconstruir. Y eso evidentemente condiciona los plazos, porque si hay un volumen muy importante o superior de viviendas que se tienen que erradicar, que se tienen que demoler y transformar en nuevos condominios o conjuntos habitacionales, eso va a demandar mayores plazos. Por tanto, lo que aquí hay que tener en claro es que uno debe intervenir al menos con un pool de soluciones distintas, ¿ya? Se puede trabajar con subsidios de arriendo, pero también se puede trabajar con subsidios que permiten reparar viviendas o trabajar con subsidios que permiten reconstruir viviendas. Yo podría decir que esos son como los 3 niveles de intervención que nosotros la próxima semana vamos a poder señalar con claridad cuál es el porcentaje que cada una de estas intervenciones va a requerir de parte de nuestro ministerio. Y esas intervenciones o esos recursos no tan solo van a quedar acotados a las viviendas sociales, porque también veíamos otras personas que decían, me preocupa que solamente se le entregue a personas que tienen, podríamos decir, una situación de mayor complejidad desde el punto de vista social, y hay muchas casas también que se vieron dañadas, y entiendo que una de las palabras que escuchábamos hoy por parte del Ministro del Interior es que esto se podría ampliar, estos subsidios. Lo que hay que señalar es que la emergencia involucra a todo tipo de viviendas e involucra a todo tipo de personas, y las soluciones del gobierno van a estar dirigidas a todos. Distinto es con el instrumento con el que se opera para dar la solución. Evidentemente las viviendas sociales representan un universo especial y particular porque son viviendas que se crean al alero de la política habitacional del Estado de Chile, ¿ya? En el caso que sea necesario intervenir con un subsidio en particular, se intervendrá con él. Pero sí, yo quiero ser enfático, ninguna familia, y eso ha sido el compromiso presidencial, va a quedar abandonada en el desarrollo de las soluciones, sean estas familias que viven en viviendas sociales o en viviendas de otro tipo. Por eso yo he tratado de plantear con claridad de que son diversas soluciones. Probablemente vamos a tener que, si hay un conjunto habitacional con mucho nivel de daño, nivel estructural, como se le denomina, vamos a tener que erradicarlo y ubicarlo en algún terreno de bienes nacionales o del Servicio de Vivienda de Urbanización donde se puedan construir viviendas de emergencia. La idea no es apostar por esa alternativa como la primera y única alternativa, sino que combinarla con otras que le puedan dar una solución más integral a las personas. Se está revisando cada casa, cada población a población en terreno, casa a casa en terreno, y lo han señalado las autoridades de tanto el Ministerio del Interior como de otros ministerios, y yo también lo reitero acá, no va a quedar un sector, ninguna comuna, ninguna población, ninguna vivienda sin revisar. Subsecretario, otro tema que preocupa tiene que ver con los recursos. Si están disponibles para poder financiar estas políticas habitacionales o de subsidio, que sin duda van a tener que cambiar un poco el panorama desde el punto de vista de los presupuestos que maneja cada cartera ministerial. ¿De qué forma se está evaluando eso? Entiendo que habría una resignación de recursos. Lo último que escuchamos ayer por parte del vocero de gobierno. ¿Va por esa línea la manera de financiar esta posible reconstrucción que se va a tener que dar ahí? Declarado un decreto de catástrofe, evidentemente la flexibilización presupuestaria existe. Respecto del Ministerio de Vivienda, decretado o establecido y publicado el decreto de catástrofe, en el caso nuestro se activa un decreto, que es el decreto 332, que permite movilizar y disponer de los recursos que están en los distintos programas que el Ministerio cuenta. Por ejemplo, no someter a las personas a que cumplan en situación de catástrofe y emergencia todos los plazos que se deben cumplir o todos los requisitos que se deben cumplir en un programa que ha sido ordinario o que se ha desarrollado de manera ordinaria en el tiempo. Y por tanto responder con la mayor prontitud, la mayor celeridad y a todos los casos, y no que estos dependan de algún tipo de condición especial. Le coloco un ejemplo. Si nosotros quisiéramos dar una solución a una persona a través de un subsidio de arriendo, probablemente muchas de esas personas no estarían en condiciones de calificar para el subsidio de arriendo que fue diseñado en el gobierno anterior.
Pero declarada la catástrofe y activado el decreto de emergencia en el caso nuestro, nosotros podemos eximir del cumplimiento de requisitos para entregar una solución de ese tipo. Ahora bien, ahí hay que observar que evidentemente hayan viviendas disponibles para arrendar y que evidentemente las personas puedan obtener esas viviendas. Pero eso es parte de las soluciones que nosotros tenemos que diseñar. No es responsabilidad de las familias afectadas encontrarla, digamos. Y esa puede ser una de las problemáticas que se ve acá, que finalmente tal vez no esté la oferta disponible para poder tener una solución rápida que... Claro. Hoy día en la tarde y el catastro es clave, porque eso nos va a determinar el nivel de la demanda, la complejidad de la demanda y la distribución de las soluciones que nosotros tenemos que implementar. Pero claro, si uno hiciera el ejercicio de dar todas las soluciones sobre la base de arriendo, es cosa de ver cuál es el volumen de hotelería y de población que hay en Iquique o en Arica, como para poder observar que probablemente haya una oferta insuficiente y se tenga que complementar y combinar con otro tipo de soluciones. En algunos casos, si mal no me acuerdo, se dio la posibilidad de entregar un cierto financiamiento y que esas familias, si tenían algún familiar que los podía recibir, se les entregaba un cierto bono. No recuerdo bien si parece que fue una alternativa para el año 2010. ¿Eso se podría repetir en este caso? ¿Es algo que se está evaluando o se iría por una línea un poco distinta? No, todas las soluciones son posibles. Todas las soluciones que permitan atender a la familia son aquellas que se van a incorporar en un programa de intervención. El ministro de Interior fue bien enfático y fue muy preciso. Acá se van a utilizar todos los mecanismos que existan y ninguno es descartable, ninguno. ¿Qué va a pasar en el caso de las escuelas? Ahí ya también me imagino que se está sumando, obviamente, por cierto, este catastro, pero ¿qué posibles soluciones podría haber? Porque una de las situaciones que obviamente esperan mucha la gente que está en el norte es volver a tener una vida con una cierta normalidad. Sí. Muchos de estos niños reciben alimentos en los colegios, tienen que volver a tener un sistema de horario. ¿Qué pasa con los colegios? ¿Hay ahí algunas cifras que se puedan ya empezar a entregar respecto a cuánto es el daño en el caso de las escuelas? La verdad que ese catastro lo lleva el Ministerio de Educación. Yo por eso le planteé al principio que el diagnóstico de la solución es multisectorial. Ahora, evidentemente, y por eso rescato la respuesta que el Ceremi daba en terreno ahí. Él decía, quizá alguien no se entendía mucho por la situación de la presión, pero él decía, voy a recurrir al COE, digamos. Él quiere recurrir al Consejo de Emergencia para decir, mira, frente a esta situación, vivienda puede hacer esto, pero hay un número de elementos, temas de seguridad pública, temas de conectividad, temas de luz, agua, como denunciaba ahí la dirigente de Laguna Verde, que tienen que ser enfrentados multisectorialmente, y eso se ve reflejado en el traslado de diversas autoridades que han estado en terreno. Subsecretario, perdón, nos queda poco tiempo, entonces lo concreto. Hoy a las 5 de la tarde un nuevo catastro, una información, y el jueves estaría entonces ya parte de lo que serían estos programas, o más bien la forma en que el gobierno va a responder a estas personas. Esos son los plazos que tenemos hasta ahora, ¿no? Lo que nosotros comprometemos es que el jueves va a estar listo el catastro del Ministerio de Vivienda y vamos a poder saber cuál es el nivel de daño en la vivienda y poder definir una ruta de intervención lo más pronto posible y con la urgencia que esto requiere. Bueno, subsecretario, le queremos agradecer muchísimo haber estado junto a nosotros. No, gracias a ustedes. Respondiendo las preguntas y las dudas que hay en este tema, que sin duda es importantísimo y que tiene relación con la situación que se vive en el norte de nuestro país. Gracias. Ok, gracias a ustedes. Vamos al corte, luego vamos a volver. Usted lo sabe, ya estamos de vuelta con más noticias.